Seguimos hablando de salud, en realidad, porque el sábado, el 6 de abril, es el Día Mundial de la Salud y aquí en Junín va a haber actividades relacionadas con el yoga, actividades libres y gratuitas, como siempre, que organiza el profe Gustavo García. ¿Cómo te va, Gustavo? Bienvenido. Bueno, ¿nos querés contar? Sí, claro. Va a ser al aire libre, venimos hablando justamente de los mosquitos y los repelentes, mirá. Bueno, justamente sí, vamos a arrancar en la actividad va a comenzar, no quiere decir que todo el mundo tenga que ir a ese horario, pero va a comenzar con una caminata a partir de las 10 de la mañana en el Parque Borchex, ahí en la curva que da para el lado de Álvarez Rodríguez. Sí. Ahí nos vamos a concentrar para hacer una caminata hasta el centro del espacio, una caminata que va a ser una caminata dirigida, como supuestamente hay que trabajar, hay que caminar con un trabajo yoico, ¿sí? Sí. No una caminata de charlas y cosas, sino una caminata más concentrada, más sabiendo lo que uno está haciendo. A partir de que llegamos a la sala del espacio, ahí vamos a tener actividades de clases de yoga, arrancamos, después pranayama, que es el tema de la respiración en yoga, Sí. que tiene que ver con el manejo de la energía vital y también el control de las emociones. Va a ser todas clases teóricas prácticas. Vamos a tener algunos descansos, por supuesto, entre clase y clase. Y vamos a repetir otro tipo de clases de yoga y clases de meditación, relajación y meditación. Ese más o menos es el cronograma y terminaremos con una explicación teórica de qué se trata el yoga y qué beneficios puede tener para sentirnos mejor, para tener un efecto positivo en la salud de cada uno. Bien, esto es algo que vos haces todos los años, ¿no? Al menos es una nota que yo hace varios años que te hago. Sí, en realidad hacemos algunas actividades por diferentes motivos, pero siempre estamos tratando de difundir la actividad de yoga. Creemos que en estos tiempos, si bien es tan antiguo el yoga, en estos tiempos tiene cada vez más vigencia por la necesidad de la sociedad en que vivimos, ¿no? Una tan acelerada, tan activado nuestro cerebro con las redes sociales, con los aparatos electrónicos, bueno, es que nos hacen... La vida misma, nos hacen el muy bien, cortisol elevadísimo, claro, el estrés, estamos todos... nos hace muy bien por un lado y nos hace tan mal por otro. Sí. Entonces, lo que tratamos es de difundir qué efectos estas técnicas milenarias tienen sobre la salud realmente por las últimas investigaciones que ha hecho la neurociencia sobre esto, ¿no? Que van confirmando que esas técnicas que parecían tan raras y tan esotéricas, bueno, hoy por hoy tienen una vigencia con un impacto muy positivo. Totalmente, y cada vez más, ¿no? Son los adeptos, la gente que se anima al yoga. Sí, y hay mucha gente que se anima, no mucha gente que continúa, como en todos los casos, porque es lo que tratamos de explicar, ¿no? Ese mismo cerebro que está estresado es el que se quiere calmar, pero sigue estresado, y hasta que hace efecto la práctica, no deja de tomar a veces decisiones incorrectas. Entonces, en eso es un poco el hincapié que hacemos de la transmisión de todas las técnicas que tiene yoga, para poder aplicarlas en el momento momento particular de cada persona, para la necesidad de cada persona, porque no es para todo el mundo en todo momento la misma práctica. Totalmente, ¿no? me imagino, no sé, te toca ir a una clase de yoga y venís con 1000 cosas en la cabeza o problemas en, no sé, los sueldos que no aumentan, la crisis económica, la inflación o gente que ha perdido el trabajo, decís, bueno, me voy a hacer yoga para calmarme un poco, pero es como que a veces a la cabeza le debe costar desconectarse también. Bueno, ¿no? ese es una de las contras grandes que tiene las personas de la imagen que tienen del yoga, ¿no? Que tengo que ir ahí, quedarme quieto y tratar de relajarme o tratar de meditar o dejar la mente en blanco, y eso es imposible. ¿Por qué? Porque uno viene muy acelerado, entonces, por eso digo, hay que evaluar a cada persona en qué momento está, en qué momento está transitando. Incluso una persona que puede ser muy tranquila, le pasó algo desgraciado y en ese momento se altera, o sea, entonces ese día, en ese momento necesita otro tipo de actividad, y para eso es lo que nosotros que hacemos yoga integral evaluamos, que tiene que ser la técnica en cada momento, en cada lugar en particular, con la vida y el objetivo que tiene el alumno. No que el alumno se adecue a una práctica, sino que la práctica o las técnicas vayan adecuándose a cada persona en particular. Bien, vos sabés que ahora que hablas de técnica, yo te quería preguntar
que es algo de lo que se habla también mucho en los últimos tiempos y que te ayuda, te dice, bueno, cálmate, respira. La importancia de la respiración, yo sé que hay técnicas muy variadas, ¿no? Porque de hecho lo estuve buscando en YouTube, he intentado hasta practicarlo cuando sufro de insomnio, ¿no? Esto de la meditación, de la relajación, vos buscas en Spotify, tenés podcast de todo tipo y color, por ejemplo. Sí. ¿Cuál es la importancia? ¿En qué te puede ayudar puntualmente una persona que tiene insomnio? ¿Qué tiene que hacer? Respirar. Bueno, justamente cuando a una persona le pasa cualquier cosa de esta, lo importante es saber qué le pasa, por qué le pasa y que en este tipo de respiraciones, mal llamadas respiraciones en yoga, se llaman pranayamas. Pranayama quiere decir dominar la energía vital. Entonces, saber dónde está esa energía está puesta básicamente en la parte emotiva de nuestro cerebro, y lo que hay que tratar es de generar una actividad que primero, si lo querés encarar desde el aire, va a ser muy difícil. Siempre es mejor encararlo, esas partes, desde el cuerpo físico. Gastarlo, de alguna manera gastar esa energía, porque es una sobrecarga por esos pensamientos en bucle que se van dando, de que pienso un problema y ese problema genera otro problema y se me hace un bollo de problema en la cabeza, que si eso me quiero sentar a respirar o pararme a respirar profundo, y va a ser 2 respiraciones el intento y es muy probable que termine un ataque de pánico. Sí. Porque te va a ganar. Entonces, lo que hay que conocer es bien la técnica. Por eso está muy buena la difusión en todo esto que es en YouTube o cualquier podcast o cualquier otras redes sociales. Pero esos tips a veces son complicados porque es como ir y tomar una pastilla porque estás en la farmacia porque te gustó el color y no porque conozcas de qué se trata, ¿no? Para eso tendrás que ir al médico que te recete algo. En este caso también hay que tratar de conocer en profundidad de cómo se maneja toda esta energía vital, saber que hay cantidad de respiraciones diferentes, respiraciones ligeras, lentas, por la boca, por la nariz, por una fosa nasal, por otra, con tiempos alternados, hay cantidad de... Y cada una de esas sirve para una cosa. Son muy efectivas, pero sirven para una cosa y tampoco para todo el mundo. Porque hay que más o menos evaluar cómo está esa persona y si es capaz de poder hacer eso o necesita otra técnica. Por eso el yoga tiene diversas técnicas que van desde lo físico, esto que es más emocional o energético, las partes mental y la parte espiritual. Es un abanico muy amplio. Es muy amplio, es muy serio. La parte mental y la parte espiritual tiene que ver, yo te iba a preguntar cuál es la diferencia entre relajación y meditación. Bueno, es buenísima pregunta. Hay gente que cree que va a meditar acostado, por ejemplo, y para meditar sí o sí hay que estar sentado. ¿Por qué? Porque la meditación exige de un estado mental tranquilo, como la relajación igual, en eso comparten, digamos, pero en la relajación incluso te puedes dormir. Sí. No pasa nada. Sí. En la meditación no, porque la meditación es muy activa, ¿no? En la relajación lo que se tiende es a apagar, ¿no?, todos los circuitos lo más que se puedan para dormirse o relajarse conscientemente, pero quedar muy flojo y relajado. En la colchoneta, estirado en la colchoneta o sentado muy cómodamente como estoy yo en este momento. Uno se podría relajar. Ahora, no se me puede caer la cabeza porque me adormezco cuando estoy meditando. Sí, cuando estoy relajando. Entiendo. ¿Sí? Entonces yo puedo estar muy bien sentado en el sillón, pero con las manos acá, tratar de tener el torso lo más derecho posible y meditar, o bien, como hacen, se hacen en las clases de yoga, o en el piso, o en un banquito de meditación, o un zafu, que es un almohadón. Entonces, lo que sí se necesita es la columna vertebral erguida, porque se necesita elevar toda esa energía vital hacia la cabeza, estar muy relajado el cuerpo, pero con la cabeza muy activa. Entonces, una experiencia totalmente diferente de poder evaluar todos los pensamientos que nos pasan por la cabeza. No es dejar la cabeza en blanco, porque hay gente que pretende dejar la cabeza en blanco y es imposible. No sé el día que no estemos en este mundo si será posible o no, pero mientras tanto es imposible. Lo que sí se puede hacer es aletargar esos pensamientos sin darle más motivación a cada pensamiento, ¿no? Entonces, pasa un pensamiento y sé que pasa un pensamiento, puedo pensar tanto en algo que sucede afuera, un ruido, por ejemplo, que me trae un pensamiento, pasa un auto, puede ser me pica la nariz, entonces me dispara, no sé si fue un mosquito, tendré dengue, y empieza, ¿no? La cabeza empieza a... Sí. Bueno, cuando detecto que me pica la nariz, digo me pica la nariz y punto. Si pasa un auto, pasa un auto. No, si es un pariente, si es un amigo que me viene a visitar, pasó un auto. Es eso, literalmente lo que es. Y entonces no traigo más estímulo a mi cabeza. Convengamos
como les digo yo siempre a mis alumnos, que nuestra cabeza es la solución y es la condena a la vez, porque está todo ahí. O sea, si vos la manejás condenatoriamente, poniendo un pensamiento y otro por encima, te enloqueces, porque no terminás nunca, la cadena de pensamiento es infinita, que nos sirve para otro montón de cosas. Pero si nos queremos calmar, tenemos que hacer la técnica, es eso, dejar pasar los pensamientos y dejar pasar los pensamientos. Y no pretender que no venga otro pensamiento, porque siempre va a venir otro pensamiento, ¿no? Que puede ser de recuerdos, de lo que pasa en el entorno, que vienen por nuestros sentidos, ya sea oído, olfato, vista, tacto, todo eso se repercute en pensamientos. Las emociones que tenemos, si estamos contentos o tristes, se repercuten en pensamientos. Pero hoy también la neurociencia habla de que si comimos determinada cosa nos cambia la microbiota intestinal, entonces pensamos distinto. Entonces a veces uno le dice a otra persona, no seas negativo. Bueno, pero capaz que comió cosas muy pesadas y está estimulado para pensar en negativo. Entonces, sabiendo todo esto, es donde uno puede decir, bueno, está bien, estoy pensando en negativo, pero porque ayer me comí un asado con mis amigos, me hice una comilona, o en familia, o como sea, y hoy estoy muy pesado, estoy muy cargado. Esto los yogis ya lo sabían, que cuando uno estaba muy cargado se llamaban estados tamásicos o rayásicos, ¿sí? Que eso en la Ayurveda lo habla mucho. Entonces, cuando uno está muy tamásico, está muy pesado, muy mala onda, digamos, para decirlo en términos cotidianos, y cuando está muy rayásico, está muy atento, muy activo, con proyectos, por ejemplo, y todo eso tenía que ver con la comida, básicamente, con los aromas, con un montón de situaciones que ya los yogis en la antigüedad lo tenían previsto. Hoy la neurociencia está dando muchas razones a todo esto. Qué máquina complicada el cuerpo humano. Es muy complicado, el yoga es hermoso, y el problema que tenemos también, por un lado hay mucha difusión, por el otro lado hay mucha difusión mala, que se cree que es una gimnasia para gente adulta y que ahí termina la historia, que es, bueno, andar a relajarte o andar a elongar a yoga. El yoga es mucho más y por eso hacemos todas estas jornadas. Bien, bueno, volvemos a la jornada. Entonces, para recordarle a la gente, el sábado a partir de las 10 de la mañana, la caminata, ¿sí? De ahí de Álvarez Rodríguez, como vos dijiste, hasta el centro, el espacio. El centro del espacio, la esquina de Borges y... Borges y España. Y España. Y ahí, bueno, están todas las actividades que iremos teniendo. Cosa que me pregunta la gente para tener en cuenta, si alguien quiere ir a las 2 de la tarde, puede ir a las 2 de la tarde. No es necesario que vayan a las 10 de la mañana. Bien. A las 10 arranca, digamos, es el punto de encuentro para soy, aparte de ser clase de yoga, soy un gran caminador y me encanta y por eso arranco también, porque sé de los beneficios, aparte de yoga, los beneficios para la salud que tiene una caminata y mucho más cuando uno enseña a caminar, de ir mirando con la vista hacia arriba, porque hay gente que no va a ir, pero sí sale a caminar, salir a caminar mirando en el ángulo de los ojos, hacia arriba, a 20 grados, no mirando el piso, con el torso erguido, como si a uno lo agarraran de las costillas y lo levantan, como si uno tuviera un corsé. En esa sensación, los pies van más livianos, la mente va mucho más atenta, pero relajada, y se disfruta muchísimo más de la experiencia del entorno, de la caminata, del aire. Bueno, un poco de todo eso vamos a ir tratando de ser conscientes de cada sensación que viene del cuerpo mientras vamos caminando y hacer de eso una cosa más placentera.